Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de presentar en el Festival de Cine Internacional de Amiens, en el norte de Francia, Mujeres del Caos Venezolano, largometraje documental de la realizadora venezolana Margarita Cadenas, en el que muestra a través de 5 mujeres el difícil momento por el que está pasando Venezuela. Y precisamente para hablarnos de Mujeres del Caos Venezolano, pero también de su trayectoria como realizadora y guionista, Margarita Cadenas ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Margarita. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Caracas, donde inicias una carrera de periodista después de tus estudios en la Católica, en la Universidad Andrés Bello. ¿Es cierto que llegaste a presentar las noticias de la noche en la cadena nacional? Sí, es cierto. Bueno, yo me gradué en la universidad muy joven, de 21 años. Hice mi tesis de grado en televisión y me llamaron por teléfono y me proponen un trabajo de periodista, que no era mi especialización. Yo había agarrado audiovisual. Y bueno, pero era la televisión, me nombran reportera, empiezo a hacer pequeños reportajes, cosas así, muy baladí. Y un día, la que era la reportera que iba a Miraflores, o sea, como el Élysée aquí en París, el lugar donde estaba el presidente y donde se hacían los consejos de ministros, se enferma. Y la única que estaba ahí era yo. Y plum, me mandan y empiezo a trabajar y a cubrir Miraflores muy joven. Y después me propusieron presentar las noticias en la noche, éramos 3. Y así fue como lo hice. Fue una carrera así como muy rápida y yo lo que quería era hacer cine. Esa era mi idea. Te ocurrió como en las películas, ¿no? Sí, casi. Hablando de películas, te vas a instalar a Londres para especializarte en producción y realización. ¿Te interesaba más la ficción que el periodismo, quizás? Sí, aunque con el tiempo me doy cuenta que mi vena de periodista siempre estuvo ahí. Porque, bueno, dirigí un largometraje, pero he hecho 3 documentales. Y los 3 documentales que he hecho siempre tienen que ver con algo que he querido mostrar, que la gente no sabe o que tiene una idea falsa. Entonces creo que mi parte periodística estaba siempre allí. Las nieblas de Londres no te sentaron demasiado bien y en el 82 te instalas aquí en París. ¿Por qué razones vienes a París? Aprender francés. Simplemente todo esto no estaba planeado. Yo en mi vida iba así como un personaje en una película. Bueno, quería estudiar. Eso sí, terminé mis estudios en Londres. Y yo pensaba regresar a Venezuela. Pero dije, bueno, es mitad de año. ¿Qué pasa? Llego y digo, bueno, voy a París y aprendo francés. Al final del año me regreso a Venezuela, pero el destino hizo que todavía estoy aquí y tengo 36 años viviendo en Francia. Vas a empezar trabajando para la SFP, la Sociedad Francesa de Producción. Ahí empiezas a conocer a realizadores de verdad, ¿no? Sí. Bueno, no, y además mi entrada en la SFP también fue una cosa como un cuento, ¿no? Divertidísimo. Porque llego aquí y en mi época esa pequeña de periodista express en Venezuela, yo por supuesto conocí al que era el ministro de la Defensa en ese momento de Carlos Andrés Pérez. Cuando llego aquí, el ministro es el embajador. Entonces voy a verlo, ay, embajador, no sé qué, esto, que lo otro, y él, bueno, enseguida... No, bienvenida, y me invita a una recepción en su casa, donde él recibía al que era ministro de la Defensa en ese momento con Mitterrand, que era Charles Hernu. Y
bueno, me toca este señor al lado, yo no hablaba francés, hablamos ahí inglés y me pregunta, ay, bueno, ¿qué haces? Yo le digo, yo acabo de estar en la BBC de Londres y bueno, y me dice, nosotros en Francia, nous avons l'SFP, la Société Française de Producción. ¿Le interesaría hacer una pasantía? Bueno, claro que sí. Bueno, me encuentro en la oficina del que era el presidente del SFP en ese momento y me dice, bueno, ¿qué le interesa? Y ahí digo yo, ficción, lo que me interesa es ficción. Y bueno, caramba, bueno, ¿qué idioma habla? Yo le digo, inglés, español e italiano. Bueno, tú sabes cómo hablamos los italianos, nosotros los latinos, ¿no? Y los españoles. Le ponemos las manos y él me dice, caramba, tenemos una película que va a ser la película sobre Monteverdi, se llama Fatti, Vivo, Claudio, y la vamos a filmar en Italia, Venecia, Mantova, Cremona, Firenze y todo. Y yo, wow, perfecto. ¿Le interesa? Claro, sí, yo una pasantía y me interesa perfectamente. Y me encuentro con me mandan a reunir con el que era el director de la película y Paul Ceban. Voy a la reunión y este señor me ve de arriba abajo cual cucaracha o algo así lo sentí yo en todo caso. Y él llega y me dice que bueno, que yo no hablo francés y que yo no puedo estar en su equipo. Yo le digo, pero yo hablo italiano. Para eso tenemos los locales. Y yo, bueno, no puede ser que yo haya llegado hasta aquí. Y le digo, ¿cuándo empieza la preparación? Me dice en septiembre. Ok. Yo salí de ahí y yo empecé a estudiar francés 8 horas al día, salía de clases, me metía en cine a ver películas francesas y cuando llegué en el mes de septiembre, hablando francés, en vez de pasante me nombraron asistente de dirección, tercera asistente, claro, ¿sabes? Pero así empecé a trabajar en Francia. Una verdadera película. Sí, una película, sí. No cortas los puentes con Venezuela ni con la Amazonia. Vas a viajar mucho a Amazonia y fruto de estos viajes vas a realizar varios documentales y el largometraje Cenizas Eternas del 2011. ¿Qué es lo que te fascinó de la Amazonia? Bueno, a mí lo que me fascinó fue que años antes yo... Claude Degivre, que era con quien yo había sido su asistente, es el jefe de la ficción de TF1. Y me dice, en ese momento yo era productora, yo no soñaba con ser directora, era productora y empecé a ser guionista con este guión que se llama Barrage sur l'Orinoque, en el que trabajaste haciendo... Pues sí. Uno de los personajes. Uno de los personajes. Bueno, y entonces me voy con Juan Luis Buñuel a preparar la película, porque yo me basé en algunos libros antropológicos para escribir la historia, pero yo nunca había estado en el Amazonas. Cuando voy, pasamos 6 meses haciendo Barrage sur l'Orinoque en el Amazonas, ahí yo dije, espérate, Margarita, tú tienes que conocer un poco más de esto, sobre todo si te fascinan los indígenas, conocer un poco más. Y ahí empecé a hacer expediciones, después hice un documental sobre Jacques Lizot, que es un antropólogo francés que vivió 24 años en inmersión total. Y de ahí me vino la idea de Cenizas Eternas, que la escribí, la dirigí y le hice también la producción. Tuvo premios en el mundo entero y sí, viajó por todos los festivales. Sí, pasé 2 años viajando con la película, de verdad que fue excelente.
Volviendo a Mujeres del Caos venezolano, ¿cómo fue el proceso de selección de esas 5 mujeres? Mira, por supuesto que hay algo, ante todo, es que nosotros, para hacer este documental, teníamos que hacerlo de una manera muy discreta, vista la situación en Venezuela. Entonces, cuando nosotros yo escojo los temas que queríamos tratar en el documental, cuando vamos a hacer una selección y buscar mujeres, nos encontramos con gente que tenía miedo de hablar, con, bueno, todas estas cosas. Entonces mando a mi sobrina, que es documentalista, que vive en Bélgica, Mariana Cadenas. Ella se va y empieza a hacer selección. Empezamos a tener la ayuda de muchas ONG, ayuda de fundaciones, de gente, de toda esta gente que está luchando por derechos humanos, derechos judiciales, derechos, todo. Y así empezamos a hacer el casting para finalmente escoger estas 5 que fueron súper generosas, valientes de estar en este documental. La primera es una enfermera, Kim, que tiene problemas para encontrar sábanas para sus pacientes, ¿no? ¿Es cierto que los pacientes tienen que llevarse las sábanas de su casa? No, no es tan solo las sábanas, ojalá el problema fueran las sábanas nada más. Un paciente llega al hospital y tiene que llevar sábanas, medicamentos, inyectadoras a veces, si se tiene que hacer un análisis y el laboratorio del hospital no está en funcionamiento, tiene que ir a un laboratorio privado a hacerlo. Si le tienen que hacer catéteres, o sea, tienes que llevar todo para que te atiendan. ¿Habéis tenido dificultades para rodar en los pasillos del hospital, como vemos en las imágenes? Sí, fue. Bueno, una de la preparación del documental con el director de fotografía y el equipo, nosotros dijimos, bueno, tenemos que trabajar como si fuéramos un equipo de espías. Porque no podemos, te puedes imaginar, no podemos llegar con las cámaras, luces, ni nada de eso. Entonces, la escogencia del material fue muy importante. La escogencia de las cámaras, escogimos una cámara, una Canon 6 muy pequeña, escogimos el Osmo, que es una maravilla, que lo llaman el Steadicam de los pobres. Lentes de espía, y siempre estábamos como separados. Pero si viste la película, en un momento cuando la enfermera está caminando, vemos un militar que ve a la cámara. Y se tapa. Y ahí nosotros nos dimos cuenta que nos vieron. Entonces llegamos, agarramos, pero llegaron los militares y nos empezaron a pedir papeles. Kim, que es una gocha, ¿sabes lo que es una gocha, no? Con una gran valentía, ella sacó la situación, llamó al director o la directora del hospital. Y bueno, nosotros dijimos que estábamos haciendo un reportaje sobre las enfermeras y que Kim era como la mejor enfermera. Y bueno, salimos de ahí. Pasó. Pero pasamos ese susto, pasamos otro susto filmando Eva. Porque Eva vive en el barrio más peligroso de Caracas, y no es tan solo eso, es el barrio más grande de América Latina. Creo que ya es más grande que Rosiña en Río de Janeiro.
Y bueno, filmar ahí es peligroso. Nosotros andábamos igual con las cámaras muy pequeñas, estábamos en moto. Y bueno, ahí pasamos también un susto en un momento de agresión. Pero bueno, salimos también. Hay que decir que la violencia en Caracas no es exclusiva del chavismo. Antes de Chávez ya había Sí, una sí, cierta claro, violencia. no, la violencia no es exclusiva. Lo que es que ahora es en todos lados. En la época que Chávez llega al poder, habían 5.000 muertos al año, lo cual era mucho. Pero hoy por hoy son 30.000 al año. Entonces, yo diría que la delincuencia es casi una política de Estado. Yo tengo una teoría, porque lo viví muy cerca, estando en Venezuela, filmando, es que el Estado, o sea, el Estado, el gobierno, le conviene que esta situación esté como está, porque la gente no tiene tiempo de pensar. A mí me impresionó, nosotros grabamos las 24 horas de Eva haciendo cola. Las 24 horas las grabamos, ella tenía un micrófono escondido y entonces para la edición tienes que oír todo lo que ellos decían buscando las cosas interesantes. ¿Sabes de qué hablaban? ¿Qué número me va a tocar? ¿Habrá leche? Es que no, yo quiero harina. Ay, ojalá que venga el arroz, que tengamos papel toalé, que a qué hora llega el avión, quién se queda, quién no se queda, me guardas el número, no me guardas el número. Más nada, más nada, ni siquiera cosas personales. Todo está focalizado en la sobrevivencia. Es una situación de guerra casi prácticamente. Mira, es casi hoy por hoy esas colas ya no existen, pero ahora tenemos otro problema. Es que no hay dinero con qué pagarlo. Lo que hay, la inflación es bárbara. O otro problema que tenemos en Venezuela es que no hay efectivo. No hay efectivo, cash, líquido. No hay. Difícil vivir de este modo. Entonces, es terrible. Es verdad, bueno, ahora puedes ir a un supermercado, si tú vives dolarizado y eres una persona que llegas, tú te vas con tus euros, perfecto, tú no tienes problema, pero la gente en Venezuela no gana en euros, no gana en bolívares. Siguen ganando en bolívares. Hoy por hoy tenemos gente que se muere porque no tiene medicina, porque no tiene asistencia, o porque le dan un tiro, porque sí, o por... No, mira, la situación en Venezuela es terrible, es un país destruido. Y me pasó en el Festival de Amiens, que es un festival internacional y por supuesto habían películas de África, de Asia, de Latinoamérica. Y en ese festival había una directora africana. Chávez le hizo una gran campaña, propaganda en el mundo. Él logró hacerse pasar realmente, hasta los franceses lo llamaban el Robin Hood venezolano. Pero todo esto fue una mentira, fue una ilusión, como llamamos en Francia, jeter la poudre aux yeux. Te quedas deslumbrado. Pero ahí no se invirtió nada. Hoy en Venezuela importamos gasolina. Un país petrolero que importa gasolina. Hoy por hoy tenemos 98 casos de violación de derechos humanos que no son juzgados.
tenemos gente que muere en hospitales, tenemos gente que ahora sí hay comida, pero no tiene con qué comprarla. No hay una institución que funcione. Tenemos una opresión, tenemos censura. Margarita, ¿cómo podrán ver nuestros espectadores, nuestros oyentes de tu película? ¿Va a ser distribuida quizás en Europa? Sí, la película, primero nosotros hicimos un trabajo previo a la salida del festival en Amiens, porque el festival en Amiens es el que abre, vamos a decir, la película al público, ¿no? Entonces, previamente hicimos una presentación en el ayuntamiento, que fue aquí en París, con la idea, tuvimos el patrocinio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Derechos Humanos, Amnistía Internacional, con la idea de presentar la película a organizaciones de derechos humanos, en defensa de los derechos humanos. Mire, esta es la situación. Geneviève Garrigós de Amnistía Internacional me dijo, esto es perfecto, aquí con esta película nos podemos imaginar cómo vive un venezolano de diferentes niveles sociales, de diferentes clases, de diferentes razas, de diferentes edades. Entonces hacemos como una inmersión. Yo digo que mi película yo lo que quería hacer en el documental es ver Venezuela desde adentro y no desde afuera, como nos ven en la prensa, que es, tú ves las fotos, tú ves números, tú ves problemas políticos, tú ves oposición, gobierno, pero tú no estás viendo lo que sufre el venezolano. No va a ser estrenada en Venezuela, seguramente. No. Bueno, entonces, para volver a dónde va a ser estrenada en enero, se presenta, es estrenada en los cines en Miami, en Florida, y en febrero o marzo, todavía no tengo la fecha, sale en Francia, en diferentes ciudades. En fin, pues ya saben, tienen una cita, aunque sea en febrero o en marzo, aquí en Francia, para ver la película de Margarita. Muchísimas gracias, Margarita, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Julián, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un cordial saludo también a nuestros telespectadores, porque los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena uruguaya, Canal U de Montevideo. Ay, gracias de nuevo, Margarita, y gracias a ustedes por seguirnos. Les damos una nueva cita mañana para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.